Bueno, vamos a ver eh, datos, medidas de dispersión. Entonces, cuando disponemos de una tabla de distribución de frecuencias, las medidas de dispersión se determinan de la siguiente manera. Entonces, primero debemos de hallar el rango. ¿Qué es el rango? El rango son dos medidas que sacamos de la tabla de distribución de frecuencia y sería el límite superior, que es el coeficiente que está en la parte baja, el mayor, y el límite inferior que está en la parte de arriba, que sería el coeficiente más bajo. Al límite superior le agregamos 0.5, o sea que sería 47.5 como tenemos aquí. Y en la parte inferior le restaríamos 0.5 que sería 17.5. Entonces, 47.5 menos 17.5, eso me daría 30. Correcto. Bien. Ahora vamos para el rango central de 40%. El rango central del 40%, acordémonos que vamos la media quedaría entre 0 y 100, me quedaría en 50. Entonces ese 40% lo repartimos 20 para el lado derecho y 20 para el lado izquierdo. O sea que si reparto 20 para el lado derecho, si tengo la media que es 50, más 20 me daría 70, y si me doy para el lado izquierdo le restaría 20, entonces me daría el percentil 30. Ya teniendo esto, entonces comenzamos a sacar límite inferior, ¿cierto? En este caso, el límite inferior sacaríamos del porcentaje 70, el percentil 70 sería 30, 70 por 30 dividido 100 me da 21. Entonces nos venimos, ¿en qué clase estaría este percentil 70? Entonces vemos que tenemos el 22, estaríamos en la tercera clase, o sea que todos los datos de la tercera clase irían dentro de la ecuación y colocaríamos aquí en el percentil 70, colocaríamos el límite inferior de esta tercera clase que sería 29.5. ¿Correcto? Entonces colocamos 29.5. Ok. Entonces tendríamos 21, que es la clase que me dio, que es la que tenemos aquí, 21, menos la frecuencia anterior. Pues tenemos 21, estamos en la tercera clase que sería 22, ¿cierto? Y la anterior sería 12. Entonces le colocamos 21 menos 12, que es la clase anterior, ¿cierto? Dividido en 10. 10 es la frecuencia de esta tercera clase. Esta que está aquí es la tercera clase. Entonces, la FC sobre FC, ¿cierto? Dividimos 21 menos 12. Tenemos 21 menos 12, eso me da 9. Dividido 10, eso me daría 0.9, 0.9. Por el intervalo, que en este caso es 6, sería 5.4 más 29.5, eso me daría 34.9. Entonces, la respuesta de este percentil sería 34.9. Colocamos 34.9. ¿Correcto? Bien. Ahora nos vamos para el percentil 30. El percentil 30, para allá ya el percentil 30 tendríamos nosotros el límite inferior, pero necesitaría saber cuál sería mi percentil. Entonces, ¿cómo haría yo mi percentil 30? Percentil 30, ¿cómo hallo la clase? Es igual a 30, ¿cierto? Por la cantidad de datos que nos dieron 30. La cantidad de datos es el número de almacenes, nos dio una cantidad de 30, lo multiplicamos por 30, ¿cierto? Y todo esto va dividido en 100, que es el percentil. ¿Estamos de acuerdo ahí? En 100, que es mi percentil. Ahí, entonces, esto me daría 30 por 30, ¿cierto?
me daría 900, 900 dividido 100, eso me da aproximadamente 9, ¿cierto? Nos da 9. Y vamos a la frecuencia acumulada, está en la segunda clase, ¿cierto? Entonces esta segunda clase es donde estaría ubicada los datos. Entonces me vengo aquí al percentil 30. Los datos de mi segunda clase sería, si este es el 24, le restamos 0.5, sería 23.5. Venimos acá, le ponemos 23.5 más la clase que nos dio 9, ¿cierto? Nos dio 9 la clase, menos el dato anterior. Pues, si estamos en la segunda clase, que está aquí, menos la frecuencia anterior sería 4. Entonces, 9 menos 4 dividido 8, ¿cierto? Entonces tendríamos 9 menos 4, eso nos da 5. Dividido 8, 8, estamos en la segunda clase SFC, que es la frecuencia, que es el número de la clase, de la frecuencia, dividido por 6. Da 0.0625 por 6, me da 3.75. Y esto se lo sumamos a 23.5. Eso me da 27.25. Entonces, 27.5. ¿Listo? Entonces tenemos que el percentil 70 da 34.9 y el percentil 30 da 27.5. Entonces me dice la ecuación que límite superior menos límite inferior, eso me daría esa resta que sería 34.9, perdón, menos 27.5, que me da el límite inferior, ¿cierto? Eso me daría igual a 7.65. 7.65. Queriendo decir que el rango central del 40% es de 7.650.000 pesos, en este caso, el lenguaje que estemos hablando. ¿Ok? Entonces, ese sería, ya hallamos el rango, ¿sí? Que es límite superior menos límite inferior, y el rango central de 40, que sería el percentil 70 y el percentil 30, ¿cierto? Eso nos daría, el percentil 30 nos daría 34.9. No nos olvidemos que este es el dato que me dio la clase, que es 21, que fue la tercera clase, menos el dato anterior de la frecuencia acumulada, que sería menos 12, sobre FC, que es la frecuencia. Este resultado primero dividimos, después multiplicamos por el intervalo es la distancia que hay entre este dato y este dato, 18 a 24 hay 6 unidades. Entonces multiplicamos por 6. Entonces, restamos 21 menos 12 dividido 10. Después de eso lo multiplicamos por 6 y después le sumamos el límite inferior sobre esa clase, sería 29.5. ¿Listo? Lo mismo hacemos con el percentil 30. La clase, acuerden que me dio 9, me dio 30 por 30, percentil 30 por el número de datos que son 30 dividido en 100, me da 9. Eso me da que la segunda clase, saco todos los datos de la segunda clase, entonces 9 menos el dato anterior, frecuencia acumulada anterior, que es menos 4, o sea, segunda clase, ¿cierto? Entonces me dio aquí la segunda clase, saco todos los datos de la segunda clase. Lo que nos dio que fue 9 menos el dato anterior, que sería 4 sobre 10. ¿De dónde saqué? Perdón, sobre 8. ¿De dónde saqué el 8? De FC. ¿De FC quiénes son? El número de almacenes. Y el límite inferior era 0.50, o sea, 29.5, como lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, resto de esto dividido sobre, resto de esto, 9 menos 4 dividido sobre 8, lo mismo aquí, 21 menos 12
sobre 10. Después le multiplico el intervalo y después le sumo el límite inferior. Lo mismo en el percentil 30. ¿Ok? Bien. Ahora necesitamos necesitamos hallar la desviación media. Pero para hallar la desviación media necesito hallar primero la media. ¿Cómo hallo la media? La media necesito hacer la sumatoria de FC por XC. ¿Quién es FC? FC es las variables, el número de almacenes, este es FC, por XC. XC es la marca de clase, no se olviden. FC es el número de almacenes, que son las variables, ¿cierto? Y XC sería la marca de clase. Multiplicamos 4 por 20.5. Al multiplicar 4 por 20.5 nos daría 82. Entonces colocamos 82. Al multiplicar 8 por 26.5 me daría 212. ¿Correcto? Al multiplicar 10 por 32.5 me daría 325. Y multiplicar 6 por 38.5 daría 231. Y al multiplicar 2 por 44.5 me estaría dando 89. ¿Correcto? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Sumar todos estos datos que tenemos FC por XC, ¿cierto? O sea que entraríamos a sumar 82 más 212 más 325 más 231 más 89. Eso me daría 939. ¿Ok? Al ya tener este dato de FC por XC, que es para hallar la media, dividido sobre el número de datos. Entonces, aquí esto nos daría 939, ¿cierto? 939 sobre el número de datos. El número de datos sería 30. Entonces, ¿cuánto me daría esta operación? Entonces, 939 sobre 30 me daría 31.3. Eso me daría la media. 31.3. ¿Cierto? Listo, bien. Entonces, ahora, después me dicen que para hallar la desviación media, ¿qué necesito? La sumatoria de FC, ¿cierto? La sumatoria de FC sobre el número de datos. Entonces, cogería esa sumatoria y comenzaría a resolverla. Bien. ¿Por qué sacamos la media primero? Porque si analizamos la fórmula, la ecuación de la desviación estándar, me está diciendo que la desviación estándar es la sumatoria de la multiplicación de FC por XM, por la media menos XC. Entonces, ya saqué la media, ahora debo de restarle XC. ¿Y quién es XC? Los datos de la marca de clase. Estos datos tengo que restarle la media. ¿Cómo se la restamos? Entonces, la media, mira, analicemos la ecuación, dice que la media menos XC. O sea, este dato que tenemos, que es 31.3, se lo restamos a todos los datos de la marca de clase. Entonces, miremos a ver. 31.3 menos 20.5. Entonces, cogemos 31.3 menos 20.5. Eso nos da 10.8. Entonces, cogemos 10.8. Ahora, ¿qué hacemos? 31.3 que nos dio la media, se lo restamos a la marca de clase, a 26.5. Si le restamos eso, nos daría 4.8. ¿Correcto? Ahora restamos 31.3 menos 22.
Eso me daría 1.2. Acordémonos que aquí el signo tiene que dar positivo. Ahora, 31.3 menos 38.5 me daría 7.2. Y por último tenemos 44.5, o sea, 31.3 menos 44.5, eso me daría 13.2. Correcto, listo. Ahora sí, pero la ecuación de la desviación media me dice que es FC que son las variables, los números de almacenes, por esta casilla, que es media menos XC, menos la marca de clase. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 4 por 10.5, eso me da 43.2. Siguiente casilla, cogemos 8, lo multiplicamos por 4.8, ¿sí? 4 por 8 por 4.8, eso me da 38.4. 38.4. Tenemos 10 por 1.2. Entonces, esto me da 12. Y tenemos 6 por 7.2. Me da 43.2. Y tenemos por último 13.2 por 2. Me daría 26.4. Listo, ahora sí. Me dice la ecuación de desviación media que debo de sumar la multiplicación de FC por el paréntesis que es X menos XC. O sea que esto que está aquí, este dato por este dato que nos dio en cada casilla, ahora sumamos todas las casillas y al sumarlas, 43.2 más 38.4 más 12 más 43.2 más 26.4, eso me da 163.2. ¿Correcto? Ahora, como ya tengo este dato, entonces vengo aquí a la desviación media, ¿cierto? Entonces, vengo y coloco el dato de 163.2 sobre, me dice la ecuación, sobre el número de datos. Entonces, vengo sobre el número de datos, que serían 30, que es la cantidad de datos, ¿cierto? Que es la cantidad de datos, entonces esto me da igual. Esto me da igual. Esto me da igual. Esa división sería igual a 5.44. ¿Listo? Entonces, la desviación media me da 5.44, ¿cierto? Hasta ahí iríamos con esa parte. Ahora nos tocaría sacar la varianza, ¿cierto? Entonces, la varianza tenemos que sacarla para sacar, antes de la varianza, para sacar la desviación estándar, debemos primero hallar la varianza. La varianza, entonces aprendamos a leer la ecuación. La varianza me dice que es la sumatoria de la multiplicación de FC por X2, ¿cierto? Elevado a la 2. Entonces, todo este paréntesis, este que está aquí, debemos de llevarlo al cuadrado. Debemos de elevar X media menos la marca de clase, X menos XC. Debemos de llevarla a la 2. Después de que la elevemos al cuadrado, ¿cierto? Después de que la llevemos al cuadrado, ven aquí porque no me marcó. Desde que la llevamos al cuadrado, lo multiplicamos, lo que me dé aquí, lo multiplicamos por FC, ¿cierto? Y nos daría este dato. Vamos primero a cuadrar esto aquí.
No sé por qué no da. Listo. Entonces, esto tiene que estar elevado al cuadrado, el paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Donde está la media menos XC, que es la marca de clase. Aquí está. Todo este dato lo vamos a llevar elevado al cuadrado y después lo multiplicamos por FC. ¿Correcto? Entonces, 10.8 elevado al cuadrado, ¿cierto? Nos da 116.64 por el número de almacenes, que sería por 4. Eso nos da 466. 466.56. ¿Listo? Siguiente dato. Este dato elevado al cuadrado, o sea, 4.8 elevado al cuadrado me da 23.04. Está elevado al cuadrado, 23.04 por la frecuencia que sería 8 por 8. Eso nos da 184.32. 184.32. Ahora bien, tenemos 1.2. 1.2 lo elevamos al cuadrado, nos daría 1.44 por el número de datos, que en este caso de FC sería 10 por 10, eso me da 14.4. Entonces aquí colocamos 14.4. Siguiente dato. Tenemos 7.2. A 7.2 lo elevamos al cuadrado, eso me da 51.84 por el número de datos, que es 6 por 6. Eso me da 311.04. Ponemos 311.04. Y el último dato sería 13.2. 13.2 elevado al cuadrado por el número de datos, que es 2. Eso me daría 348.48. 348.48. ¿Ok? Ahora bien, como aquí dice de la desviación estándar y la varianza me dice que es la sumatoria de la multiplicación de FC por lo que está en el paréntesis, que es la media menos la marca de clase elevado al cuadrado. Esa sumatoria, o sea, esto que está aquí, esta columna, sumaríamos 4.66.56 más 18.32, perdón, más 184.32, más 14.4, más 311.04. Aquí tengo un error. Esto es punto. 0.04 más 348.48. Esta sumatoria me da 1.324.8, ¿cierto? Entonces, ya teniendo este dato, vengo acá, ¿cierto? Y cojo, esto aquí es sobre n, sobre n, sobre n, ¿cierto? Entonces, la respuesta aquí sería 1324.8, que es lo que el resultado que nos dio aquí, la sumatoria, ¿cierto? Sobre 30, que es la cantidad de datos. Vamos a organizarlo. ¿Cierto? Entonces esto me daría, la cantidad de 44.16. ¿Correcto? Ya teniendo este dato de la varianza, ahora, ¿qué hacemos? Venimos a la desviación estándar. En la desviación estándar me dice la ecuación, que es
una raíz cuadrada, aquí está el símbolo de la raíz cuadrada, es la sumatoria de FC, de la multiplicación de FC, por la media menos la marca de clase elevada al cuadrado sobre el número de datos. ¿Cuánto me dio eso? Entonces es la raíz, ¿cierto? Todo metido en la raíz. Todo metido en la raíz. Ponemos raíz aquí. Buscamos el símbolo de la raíz. Insertamos la raíz del resultado que me dio en la varianza. Entonces sería 44.16, ¿cierto? Esa raíz, el resultado de esa raíz me daría 6.64. Listo. Entonces, no nos olvidemos, es el resultado que me dio en la varianza, lo meto en una raíz, el resultado de esa raíz me da 6.64. Ese sería el tema de datos medidas de dispersión. Ahí, ese sería, espero sirva el video.